Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Bueno, en un día 10 de noviembre estamos muy contentos de contarles de nuevo que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que no somos parte del gobierno de El Salvador, sino que somos una organización donde tenemos una junta directiva de gente que voluntariamente se dedica a promover el arte de los demás. Y qué mejor manera de promover, educar y celebrar el arte y la cultura salvadoreña que celebrando esta noche el lanzamiento, pre-lanzamiento de un libro que se titula Una mirada poética teatral de Roberto Salomón, escrita por David Rocha Cortés, que está con nosotros. Ahí está David, ahí está Roberto. Y vamos a tener la oportunidad de oír de qué se trata este libro y conocer un poco más del escritor del mismo y, por supuesto, de la voz principal y la voz cantante, que es la de Roberto Salomón. Quería decirles que David Rocha Cortés es la primera vez que lo conozco. Es titiritero, narrador oral escénico, teatrólogo e investigador cultural. Digo teatrólogo porque es una palabra tan fea y sin embargo es la única persona que yo conozco que habla de haber estudiado el teatro como una ciencia. Realmente es mostrar y estudiar el teatro como tal. Entonces, esto es un placer para nosotros pensar que en Centroamérica ya tenemos teatrólogos. Él tiene una maestría en estudios culturales del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, el UCA de Nicaragua, y una licenciatura en arte teatral con especialidad en teatrología por la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Allí ya tienen muchísimos años de poder ofrecer esta especialidad. Él es miembro de Teatro de los Títeres Huachipilín de Nicaragua desde el 2008 al 2019 y hace trabajos de crítica e investigación cultural que han sido publicados en Cuba, Nicaragua, México, El Salvador y en medios actuales como El Faro, Revista Conjunto, que es parte de la Revista de las Américas, Revista de Historia, entre otros. Ha impartido cursos y seminarios en distintos espacios culturales en Nicaragua y también en la Universidad de Costa Rica, la Escuela Superior de Economía y Negocios del Teatro y en el Teatro Luis Poma. Y actualmente él es catedrático del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA José Simeón Cañas, ahora en El Salvador. Y es coordinador de la Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma. Asimismo, yo creo que es bueno decirlo que David él es un crítico de teatro y como tal escribe sobre el teatro, entiende el teatro como un arte específico. Tiene varios libros en Nicaragua. Una es Mirada zigzagueante, ensayos sobre el teatro nicaragüense. Yo creo que eso de zigzagueante me encanta porque realmente tanto pasa, ¿no? Que está arriba y abajo y arriba y abajo. Crónicas de la ciudad y actualmente, por supuesto, él reside en San Salvador. Bienvenido, David, qué gusto conocerte. Muchísimas gracias, Janet. Gracias por el espacio, por siempre esta Casa de la Cultura ser una casa abierta a todo lo que se produce en el territorio salvadoreño y en esa diáspora que también es un territorio ampliado. Pues claro, yo creo que ahora más que nunca podemos decir que estamos viviendo todos en un proceso transnacional
y que somos multiculturales, multilingüistas, y qué mejor manera de presentar eso que presentando a Roberto Salomón, quien no es solamente un artista salvadoreño y director y productor de teatro, sino que nos ganó el primer Premio Nacional de Cultura del Salvador en el 2014. Y lleva, por supuesto, la dirección del Teatro Luis Poma, que ha sido la primera sala de teatro privada en el país, con más de 15 años, pero él nos va a contar después cómo ha ido cambiando el teatro en el país. Hablando de multicultural, Roberto se graduó con una licenciatura de Historia del Arte de la Universidad de Dickinson en Carlisle, Estados Unidos, y de teatro en el Senior Dramatic Workshop de Carnegie Hall en Nueva York. Además, sacó un máster en traducción por la Universidad de Ginebra en Suiza. Así es que ustedes ven que Robbie realmente es una persona salvadoreña adentro de su ser, pero con una habilidad de manejarse en dos lenguas diferentes y muy profundamente, entonces triculturalmente. Después de estudiar en Estados Unidos y en Europa, regresa a El Salvador y trabaja como profesor en el Bachillerato de Artes y fue director del Departamento de Artes Escénicas del Centro Nacional de Artes de El Salvador, el famoso CENAR, que sigue adelante. Fue funcionario cultural responsable de recuperar el Teatro Nacional de San Salvador. Quiero tomar la oportunidad para decirle al público que pueden ver un programa específicamente sobre lo que fue la remodelación del Teatro Nacional, que está en nuestro Facebook y está en YouTube también. Él fue consultor de la UNESCO para lo que fue el desarrollo del Teatro Nacional de Guatemala y director de Acto Teatro, un espacio cultural independiente en el Centro Histórico de San Salvador durante la guerra. En este espacio produjo unas puestas en escena fabulosas. Y luego, cuando sale del país, en Ginebra, fue profesor del teatro de la Universidad de Ginebra, Suiza, además de director de varios grupos teatrales. Bueno, quería decirles que tiene, por supuesto, 50 años de trayectoria teatral, con 35 obras en El Salvador, 34 en Suiza, muchos en Estados Unidos, desde los clásicos hasta los nuevos, como Tierra de Cenizas y Esperanzas, que muchos lo deben de reconocer, de Jorge Ábalos y Al otro lado del mar, que acabamos de ponerla aquí en Casa de la Cultura. Robbie, bienvenido, qué placer tenerte con nosotros esta noche. Quita el micrófono. Gracias, Janet, y gracias por esa reseña fabulosa, pero ya son 60 años de teatro. Oh, no. No. Porque lo digo por mí, no por ti. Yo digo 73 a mucha honra. Es un gusto estar aquí y poder hablar de este evento que es el lanzamiento del libro de David. David Rocha ha hecho un trabajo admirable durante casi 2 años para crear Convergencias. Y una vez más me doy cuenta que en el título está la palabra mirada, porque eso es lo que hace David de una manera admirable, es que mira las cosas y las ve realmente, entonces las puede analizar. Y es un gusto poder hacer avant premier, como dijiste, del libro Convergencia de David. Bueno, entonces David, me encantaría que nos cuentes sobre el libro, ya que sabemos que tomó 2 años en crear. Ahora cuéntanos. Así mismo. Bueno, en principio yo creo que
que voy a contar el cuento de la pelusa, como decíamos en La Habana en mis días de estudiante. Yo vine a El Salvador por cuestiones personales, ¿verdad? Y cuando vine, bueno, había que trabajar en algo. Entonces, mi maestra, la doctora Ileana Rodríguez, una de las grandes académicas investigadoras de Centroamérica, me contactó con María Tenorio, ¿verdad? María Tenorio, que es profesora de la ESEN, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, que fue alumna de mi maestra en Estados Unidos y que también es correctora de estilo. Y María me hizo el contacto con don Roberto. Entonces yo fui a la sede del Teatro Luis Poma en Metrocentro en San Salvador, me senté con don Roberto, conversamos con don Roberto y yo me fui. Me regresé a Nicaragua porque yo estaba de vacaciones aquí. Y cuando estoy en Nicaragua me llega un mensaje y me dice, te quiero proponer un proyecto cuando regreses, avísame cuando estés de regreso en El Salvador. Así fue, regresé otra vez a El Salvador de vacaciones y me dijo, quiero que podamos hacer una investigación por mis 50 años de trayectoria. Entonces yo le dije, démosle, hagámoslo. En ese momento yo me llevé una copia, una fotocopia del libro de Alejandro Córdoba, Hippies de Barranco, y empecé a, a, a encontrar los vacíos y los nodos que tiene Hippies de Barranco. Y a partir de esto, ¿verdad? Empecé a investigar, a estudiar este texto y le dije a don Roberto, para mí Hippies de Barranco está bien construido y cumple su función, que es contar el qué, contar qué se ha hecho o qué don Roberto ha hecho en compañía de otras personas. Y yo le dije a don Roberto, yo no puedo volver a contar el qué. Podría, pero no me parecería ni justo, ¿verdad? Porque es una inversión de tiempo, una inversión de recursos, una inversión económica. Entonces le propongo hacer una cosa. Quiero hacer el cómo. Quiero explorar en el cómo. Entonces, así quedó, ¿verdad? Trazado el camino de poder construir o de poder, digamos, mostrar una mirada, ¿verdad? Mi mirada sobre el trabajo desde la dirección que don Roberto ha hecho durante estos ya 60 años de trayectoria en el teatro. Y digo como director porque don Roberto también ha sido traductor, también ha sido actor, tanto de teatro como de cine, y también ha sido docente. Entonces, este trabajo se centra principalmente en el trabajo de Roberto Salomón como director desde la praxis y también como director de grandes proyectos culturales y también como director académico, ¿verdad? Entonces, un cruce triangular que tiene la idea de la dirección artística desde Roberto como director de teatro en distintos espectáculos. Entonces, para mí fue un gran reto, ¿verdad? Un gran reto sobre todo porque yo le dije a don Roberto, yo no quiero escribir el libro, yo quiero que el libro tenga una narración lineal, pero no empecé a escribir el libro de manera lineal. Agarramos la temporalidad, una temporalidad que ya estaba propuesta en Hippies de Barranco, y yo empecé por el bachillerato en artes. Y a partir de ahí empecé a escribir. Y quiero decir que en el libro se mezclan mis dos grandes escuelas disciplinares, ¿verdad? Que son, por un lado, la teatrología, es decir, la ciencia que estudia el teatro, la ciencia que deconstruye el teatro, y los estudios culturales, que son estas dos grandes disciplinas académicas que me acompañan siempre en mis investigaciones. Entonces, el libro tiene esa mirada transversal, transdisciplinaria, porque por un lado hemos hecho un gran trabajo de archivo, de revisar y de reorganizar y de reordenar el archivo personal de don Roberto, todo el trabajo que hizo en conjunto, ¿verdad? Dentro del bachillerato en artes, también su trabajo en Estados Unidos cuando estudiaba allá, tanto en Nueva York como en Carnegie Hall, y también el trabajo en Suiza. Entonces, estuvimos viendo fotos, estuvimos viendo videos, programas de mano,
Y algo fundamental que para mí es sumamente importante para esta experiencia de investigación es el trabajo con el sujeto. Es trabajo con el sujeto, en este caso con el sujeto protagonista de esta historia, que es Roberto Salomón, y han sido largas, o sea, 2 años de conversaciones, 2 años de diálogo, 2 años de decirle, de retroalimentar, de proponer. Y en este caso yo me he sentido sumamente privilegiado porque a veces es difícil trabajar con los sujetos de investigación. Y en este caso con don Roberto me ha dado la plena confianza y he tenido la puerta totalmente abierta para yo en realidad ser el que propone una mirada sobre su trabajo, ¿verdad? Y una cosa que es para mí muy importante, que cuando uno hace un trabajo de crítica teatral, no solamente pone en crisis o cuestiona los elementos constitutivos de la teatralidad o de la performatividad, sino que también uno trabaja con lo que dicen, con lo que construyen los artistas y las artistas sobre el escenario. Y en este caso ha sido sumamente interesante también desde el trabajo de los estudios de memorias, que también son otra disciplina que están presentes en este libro, poder ir reconstruyendo los espectáculos, ¿verdad? Y es como a partir de fotografías, porque ahí es, el único espectáculo que yo vi en video es Sueño de Noche de Verano, y vi un fragmento de ese espectáculo. El resto está reconstruido con fotografías, está reconstruido con notas de periódico, está reconstruido con el relato oral de don Roberto. Entonces, es esa capacidad, ¿verdad?, de poder echar los mecanismos y las herramientas de investigación para poder pensar el teatro. Porque el teatro, en principio, es un arte efímero, un arte que uno como investigador, si quiere ir a ese pasado del teatro, tiene que buscar en otras materialidades, en otros dispositivos que ayuden a comprender el hecho teatral como ese ente que sucede en el aquí y ahora de la representación. El libro está dividido en 10 capítulos, ¿verdad? Y para mí es muy hermoso porque empezamos a hablar de las fibras sensibles, de las historias familiares, de las historias íntimas, de qué cosas a Roberto Salomón le detonan esa posibilidad de decantarse por el teatro, ¿verdad? Muchas veces don Roberto lo ha dicho en muchos reportajes, en muchas entrevistas, él tenía un camino trazado, ¿verdad? Por la familia. El camino trazado era el mundo empresarial, pero por distintas razones que están en el libro, Roberto se decanta por la ficción y el teatro le permite construir otros mundos posibles y conectarse también con otros seres humanos. Y esto es algo importante de señalar porque si bien el centro del trabajo es Roberto Salomón, la mirada de Roberto sobre el escenario, el trabajo de Roberto sobre el escenario, es fundamental decir que ni Roberto ni el teatro se conciben desde la soledad. Entonces es importante también que en este libro está Roberto como centro y hay un radio. Siempre hay un radio. Siempre hay un radio de otras subjetividades, de otras miradas, de otros seres humanos que han acompañado los distintos proyectos que Roberto Salomón ha empujado y ha empujado con mucha fuerza y con mucho ahínco. Luego de ese texto de las memorias familiares está algo que yo he titulado Desarrollo de un pensamiento escénico, que es su paso por Estados Unidos y cómo ese joven, ¿verdad? Ese joven hippie, iconoclasta que llega a los Estados Unidos, empieza a absorber y a beber de distintas corrientes, de distintos momentos, ¿verdad?, que suceden en Estados Unidos y se encuentra con una de las grandes características de la poética teatral de Roberto Salomón y es el método de Stanislavski. Y es interesante porque el método de Stanislavski lo aprende de dos grandes maestros cubanos, de dos grandes artistas cubanos que son Andrés Castro y Antonia Rey, ¿verdad? Se los dejo ahí. Posteriormente hago un análisis y aquí es algo también
estos dos capítulos siguientes, que son Modernidad y Escena, sobre el bachillerato en artes, y Remodelando la Utopía, que es el capítulo sobre la remodelación del Teatro Nacional, son dos textos, dos capítulos que para mí son fundamentales porque logro construir no solamente una articulación del relato, ¿verdad?, sobre el bachillerato en artes y sobre el Teatro Nacional, sino que construyo en el capítulo del bachillerato en artes una genealogía de la educación teatral en El Salvador, ¿verdad?, desde el siglo XIX e inicios del XX, con la Escuela de Prácticas Escénicas que inaugura Gerardo de Nieva, hasta poder entender la ruptura que hace el bachillerato en artes. Y creo que desde los años 70 hasta hoy es una de las pocas veces en las que públicamente se hace alusión también al programa de estudios del bachillerato en artes, porque además de analizar la producción escénica de los estudiantes y los maestros, también poder entender esa diversidad de miradas, ¿verdad?, que tenían los maestros del bachillerato en artes, y también el lugar, el rol de Roberto, no solamente como maestro de teatro, sino como director académico y director administrativo de un proyecto que posibilitó un giro no solamente en la educación artística salvadoreña, sino en la praxis del teatro. Y en el otro capítulo, que es el del bachillerato en artes, para mí fue importante poder entender la genealogía de la arquitectura escénica en El Salvador. Cómo se pasaba de los predios, de las plazas, cómo se pasó del espacio público, del espacio abierto, a la edificación. Y eso está dado por las pugnas, ¿verdad?, políticas de liberales y conservadores, y claramente de las élites del siglo XIX. Posteriormente, el capítulo sobre acto teatro, ¿verdad?, en el que yo lo veo como un espacio frontera y lo analizo, ¿verdad?, desde una doble posibilidad, tanto desde los estudios culturales urbanos como desde la producción de acto teatro, y resalto más que la producción para adultos, que sí la analizo. Me pareció muy importante, yo le decía a don Roberto, poder poner en público la producción infantil, los infantiles de acto teatro, porque es algo de lo que casi no se habla. Y luego, a partir de la teoría de la heterogeneidad, de la diversidad cultural, de la interculturalidad, y siempre centrándome en el repertorio, propongo una mirada sobre 25 años de trabajo de don Roberto en Suiza. Y creo que para el público salvadoreño es la primera vez que se tiene de una manera organizada y sistematizada esta posibilidad de ver el trabajo amplio, ¿verdad?, y todo lo que tuvo que zapatear don Roberto, en este caso junto con doña Nara y muchos, ¿verdad?, artistas, en este caso el grupo Acto Teatro como grupo, en Suiza, y que claramente exiliarse no es fácil. Entonces, para mí era muy importante poder señalar eso. Luego hay un capítulo muy especial que le dije a don Roberto, mire, esto lo quiero hacer por capricho mío, y es el estudio sistematizado de las producciones titeriles de don Roberto. En un capítulo hay esa mirada de cómo Roberto como director se va desplazando dentro de las posibilidades del lenguaje de los muñecos, desde el mundo del bachillerato en artes con el retablío de don Cristóbal, hasta la última producción con San Blas, con el Teatro San Blas de Vermont, que es Babylon, ¿verdad? Una historia sobre el exilio y las migraciones. Y ya para ir cerrando, el texto, el capítulo que se titula Legado hecho presente, Teatro Luis Poma, que es un capítulo donde yo analizo, ¿verdad?, en una doble línea, tanto el trabajo de gestión cultural como el trabajo de director artístico, y las posibilidades también que el Teatro Luis Poma y que Roberto, como contraparte de la Fundación Poma dentro de este proyecto, ha podido enrumbar. Y por último, ¿verdad?, una suerte de epílogo y resumen de todo lo que van a poder leer. Y algo también que para mí es importante, la cronología ampliada
de los trabajos de Roberto Salomón. Esta investigación no pretende ser una investigación totalmente cerrada, no pretende ser tampoco una voz única, sino más bien me interesa muchísimo siempre dejar ventanas abiertas para otras investigaciones, para otros investigadores, para otras miradas, no solo del trabajo de Roberto Salomón, sino también de el teatro salvadoreño. Y bueno, eso es a grosso modo de lo que pueden, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, encontrar en este texto. Bueno, muchísimas gracias, David, por darnos ese recorrido que ya no me aguanto por leer el libro, porque hay tantos capítulos que me gustaría ahondar sobre la vida de Robbie, pero yo creo que el título que le han dado a esta obra le calza definitivamente, y ese título es Convergencias. Y me gustaría leer para el público a título de lo que Roberto mismo ha dicho sobre ese legado de convergencias. Me voy a permitir hacerlo, Robbie. Creo importante la convergencia sobre la escena de personas con distintas concepciones del mundo. Como director, imagino que los integrantes del montaje son como barcos que zarpan desde distintos puertos lejanos. Y es mi trabajo hacerlos llegar a un puerto común, la representación. Quiero rendir homenaje a estos oficiantes del teatro, último lugar de comunión no religiosa en un mundo que se desmaterializa. Pienso en los que nacieron en inicios del siglo XX y acompañaron mis primeros pasos en el teatro, en los que maduran en el siglo XXI, cuyos pasos acompaño hoy, en los afectos leales, en los mentores que se convirtieron en amigos, en cómplices que siguen dirigiendo nuestra mirada hacia luces insospechadas, en alumnos que devinieron en compañeros de ruta y que intentan cambiar el mundo por la forma en que educan a sus hijos. Pienso en todas estas mentes brillantes, en sus cuerpos expresivos, en sus voces singulares. El talento de cada uno me ha permitido expresar el mío. En los actores, diseñadores, técnicos, artesanos, artistas, músicos, productores y espectadores. Y en esta gran cantidad de individualidades diversas, porque el teatro es un acto colectivo de amor. Quiero decirles gracias por su acompañamiento valioso en mi viaje teatral de 60 años. Infinitas gracias. Gracias a ti, Robbie. Gracias porque en realidad yo creo que David ha podido con ese título entender cómo esa convergencia, cómo has logrado tener esa convergencia de vida también, de estas multidisciplinariedades tuyas, multiculturales, porque tiene diferentes elementos, la vida en Suiza, la vida francesa, la vida norteamericana, la vida salvadoreña, y todo se converge en entender que dentro de esa diversidad poder llevar los barcos a un solo destino. Así es que gracias a ti, Robbie, y por supuesto te cedemos al final la palabra para que nos hagas tus comentarios. Me he quedado bien calladito, no he interrumpido. No, yo estoy impresionada. Ese no es el Roberto que yo conozco. No es tanto mi costumbre. Pues gracias por todas las flores que me han tirado.
A mí me parece que, bueno, yo quisiera decir algo de David. Ustedes ya lo han conocido un poco por la manera como ha presentado este libro. A mí una de las cosas que me inspiran confianza en David es esta cosa que me dice Don Roberto y me tutea. O sea, que es una cosa que me encanta porque precisamente David llegó a mi oficina y me traía un libro, ese libro de la mirada zigzagueante del teatro de títeres nicaragüense. Y cuando yo leí el libro, el librito, yo dije, bueno, este es el tipo de escritura que me interesa, con la que me interesa asociarme para un proyecto que tenía en mente que David ya les explicó. Entonces, una cosa es muy difícil entablar esta confianza con alguien que uno no conocía antes. O sea, no tenemos un pasado común juntos. Entonces, estas relaciones pueden ser muy difíciles de entrar en confianza, pero quiero traer a colación el gran encuentro que tuve con una de nuestras grandes actrices, que es Isabel Dada, que cuando yo la introduje al método Stanislavski, ella que venía de la escuela de Bellas Artes del maestro Barbero, que era una escuela de impostación de voz, de textos recitados sobre decorados pintados, etcétera. Y yo le proponía un método de acciones físicas en que la verdad orgánica era la que era importante, explicar un poco lo que era la verdad orgánica. Isabel, que también era alguien que escuchaba mucho, me escuchó todo mi discurso sobre Stanislavski y al final me dijo, entonces lo que me estás diciendo es que yo tengo que investigar en mi pasado, en mi experiencia, sacar mis emociones. Entonces yo me voy a acercar a un precipicio y me voy a tirar de ese precipicio y tengo que tener la confianza de que tú vas a estar abajo para cacharme. Fueron sus palabras exactas. Y eso es exactamente de eso se trata. Se trata de una cosa de confianza. Es un asunto de confianza, de creer que el otro pues te va a cachar cuando te tiras de ese precipicio. Y ese es el trabajo del escritor con el sujeto y yo me he entregado realmente a ese trabajo y no ha sido fácil. Hay zonas que uno no quiere iluminar. Hay zonas, hay zonas de su historia que uno quiere mantener en secreto, pero David tiene la manera de hacer lo que uno, no es un confesionario, porque no se trata de reconocer culpas, pero sí vaya, por ejemplo, les doy un ejemplo que está en el libro. Yo abandoné un montaje, es la única vez que he abandonado un montaje y David, claro, lo escribe, ¿verdad? Qué terrible la primera vez que vi eso, yo digo, ¿y eso por qué tiene que ir en el libro? Pero es importante porque da una dimensión de las cosas. Entonces, hay otra cosa que yo quisiera subrayar y es este aspecto de la diversidad de miradas. En el trabajo que yo he hecho, yo siempre he tratado de que haya esta diversidad de miradas. Yo veo que hay mucha gente que hoy hace teatro en El Salvador que han tenido un solo profesor. Los alumnos que yo tuve tuvieron más o menos 10 profesores. Entonces ellos pudieron tomar de todos esos profesores las partes que les gustaba y dejar de lado las partes que no les gustaban. Las partes que me quedan a mí, a dónde me calza a mí la teoría que me están exponiendo. Esta quizás no me calza, no va con mi personalidad, entonces la puedo dejar de lado. Cuando solo hay un maestro, como es la costumbre la costumbre del medievo, ¿verdad? En el medioevo realmente el aprendizaje se hacía con un solo maestro. Entonces, cuando solo hay un solo maestro, solo hay una visión y esa visión es limitada. Yo he querido ampliar esta visión y hablar de esta diversidad de miradas.
Y esto es lo que es importante. Y esto tampoco es fácil. O sea, yo creo que una de las cosas que he hecho siempre es meterme en terrenos difíciles. Por ejemplo, para mí es muy importante hacer un diálogo entre las generaciones. Y esto David lo ha entendido muy bien y creo que está en el libro. No creo, está en el libro. Esta manera de mezclar generaciones en un mismo escenario de gente que si se encuentran en la vida real probablemente ni se hablarían, no tendrían nada en común, pero de repente aprenden los unos de los otros y esto ayuda a hacer que las cosas adelanten. Y esto para mí ha sido una cosa muy importante también. Así que gracias por sintetizar estos 60 años en tan corto programa y creo me gustaría poder dialogar ahora con los que están escuchando si tienen preguntas. Muchas gracias por la lectura que hiciste del texto, que lo leíste muy bien, me emocionó oírlo, es la primera vez que lo oigo. Ese texto está al principio del libro y es realmente lo que yo creo que es el teatro y lo que tiene que ser. Y luego es seguido por la presentación del libro que nos ha hecho el grandísimo regalo el doctor Ricardo Roque Valdovinos, catedrático de la UCA de San Salvador, que ha escrito una presentación del libro que realmente es muy emocionante ver que ha tomado el tiempo, el esfuerzo y la investigación, y no solamente de leerse todo el libro, que él fue el primer lector del libro, ¿verdad? Que también es muy emocionante porque es como que uno no quiere que le critiquen al niño, ¿verdad? Entonces este hijo de David, pues se lo dimos al doctor Roque Valdovinos, que luego escribió una presentación realmente admirable. Así que solo me queda darle las gracias públicamente a David, cosa que no hago muy a menudo, no sé hacer esas cosas muy bien, pero realmente me has llegado al corazón. Muchísimas gracias. No me hagas que voy a chillar. Y hoy estamos Por en una favor, no. transmisión internacional y si me Un empiezo a chillar, Kleenex. no voy a poder hablar después. Yo creo que es bien importante entender, ¿verdad? Que tanto el teatro no se hace en solitario, no se puede hacer en solitario, por más monólogo que sea, por más un artista que sea, necesitamos también del público. Así yo creo que esa misma esencia teatral, este libro lo ha tenido, porque si bien yo he sido el artífice, el organizador, el pensador de todos estos materiales, he tenido constantemente la retroalimentación de don Roberto, también doña Nara es parte, Nara Salomón es parte de los testimonios de este libro. Para mí también fue muy, muy hermoso cuando don Robbie recién viajó a Suiza, a Ginebra, y pudo leerle el capítulo de Acto Teatro a Tilly Schulz, que es otra de las grandes protagonistas del proyecto Acto Teatro. Y también, ¿verdad? La gente que uno va encontrando en el camino, los apoyos, las solidaridades, los apadrinamientos, como en este caso el doctor Roque Valdovinos, que gentilmente accedió a poder leer este texto y hacer las palabras. También el acompañamiento de Índole, que es la editorial que publica este texto, Susana Reyes, que ha sido exhaustiva leyendo el texto y revisando. Y también quiero decir Fernando Rodríguez, porque Fernando fue el que nos ayudó a poner la cereza en el pastel con el título del libro. Entonces, al igual que el teatro, también este libro ha tenido ese sentido colectivo. Bueno, qué maravilla. Les quiero decir que está con nosotros César Marroquín, que manda un saludo para David. Sed Luz del Mundo, Patricia Portal y otras 8 personas están todas juntas viendo. Stephanie Rivera, Alejandra Alvarado, dice muy admirable su trabajo, David. Ángel de Jesús Iraeta también está con nosotros y Federico Talavera, Ana Beatriz Schneider, Ana María Delgado, Moore Debsec,
Moisés Villalta, que es él vive en Puerto Rico, un sacerdote interesado en todo lo que es el arte salvadoreño. Denny Benavides, Abigail Morales Pérez, Rosemary Galindo, Ana Otilia Maya Castro, Denis Douglas, Francisco Sansiverini, Cari Larios, Manuel Barrera Ibarra, Carmen Elena Trigueros, alguien que conocemos, Carmen Álvarez, ajá. Deb Sec dice, excelente tu presentación, sigo aprendiendo. William Pavón Espinosa dice, qué gran trabajo por David y don Roberto. Miqueas Alberto Huerta Conde también está con nosotros. Jenny Martínez. Blanca Cedillos dice, para nosotros los aficionados del arte escénico, la investigación que ha hecho el estudioso David Rocha sobre la obra del gran maestro Roberto Salomón es muy importante. Muchas gracias. Estoy interesada en incursionar en convergencias y estar alerta para leer el libro. Miguel Ángel Chinchilla Maya, Connie Elías dice saludos y felicitaciones a David Rocha y a Roberto Salomón, la admiración de siempre. Carlos Beli Benavides Cienfuegos, Nashum Pineda aplaudiendo. Ana Beatriz Schneider dice gracias a los dos por el amor, compromiso, interés por y con el arte salvadoreño. Isabel Olivares. Y Miguel Ángel Chichía dice, saludes Roberto y Janet, a ver cuándo tenemos la oportunidad de leer ese libro. Alejandro Lemus, Angélica Machado, estas son algunas de las personas que están con nosotros y no nos hacen ninguna pregunta, pero nosotros siempre nos vamos a preguntar, ¿verdad? Porque Sí, si en ¿puedo interrumpir, Janet? Oh, no, 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 no. No puedo. No, noto ahí y quisiera saludar especialmente a 5 alumnos del Bachillerato en Artes, que son Carlos, Denis, Ángel, Federico e Isabel, que de los que mencionaste, no sé si hay algunos más, pero es una cosa importante, ¿verdad? Porque hace ya que 50 años que salieron de bachilleres en artes y todavía estamos conectados porque tenemos esa conexión y además tenemos un chat en WhatsApp de los alumnos del bachillerato en artes en que me han incluido a mí como un honor del profesor que puede estar con los alumnos. Pero esto se debe a estas miradas diversas y bueno, también mucho el hecho de que yo solo tenía 3 o 4 años más que ellos, ¿verdad? Así que quería hacer ese aparte. Y yo también quería decir algo que es importante en este grupo colectivo de personas, la mirada de René Figueroa, imprescindible también, y esto es muy importante. René ha sido testimoniante visual del teatro salvadoreño y nos ha hecho el honor de tener la fotografía de la portada del libro, de diseñar, de pensar la portada del libro, que es, bueno, es la que está en el afiche que la Casa de la Cultura ha circulado. Empecemos a dialogar entonces. ¿De qué vamos a hablar? De mi quesadilla con café, muy importante. Este texto no se hizo sin quesadilla y café. Bueno, es parte del entendimiento de lo que somos como centroamericanos también, David. Necesitamos eso, esa quesadilla y café nuestro, que significa el diálogo, y me encanta cómo Robbie habla de tener esta mirada también intergeneracional, que la diversidad es transversal, es generacional, y que eso es lo que abre, porque para mí el teatro es un espejo de la humanidad. Y la humanidad es tan diferente como puede ser cada neutrino que hay, ¿no? Entonces, y
a la vez cómo en una hora uno puede vivir la vida de toda una familia en una hora. Para mí, el teatro tiene la magia de esa convergencia, ¿verdad? Entonces, me encanta que Robbie haya también pensado que contigo ha tenido esa interacción, David, de esos, poder ver ese reflejo. Janet, tú me dijiste al principio de la reunión de hoy en la noche que después me ibas a preguntar de hablar de cómo ha cambiado el teatro en estos últimos años. Y yo quisiera abordar eso. Yo ya vi que también Miguel Ángel Chinchilla está con nosotros. Saludo. Y que es otra persona que escribe mucho sobre el hecho teatral. Em, eh, lo que ha cambiado enormemente en estos últimos 20 años, si tomamos de 20 años para acá, es que antes, antes de hace 20 años, los grupos hacían obras de teatro, las hacían de manera cerrada. Y cuando estaba lista la obra, pues la presentábamos una o dos veces y pensábamos que el público iba a estar esperando que nosotros sacáramos la obra. Y no es cierto, el público no está esperando que uno saque la obra. Eso se tiene que crear. Y desde 20 años para acá, desde la existencia del Teatro Luis Poma, que es un teatro que funciona a tiempo completo y con una temporada organizada durante todo un año, bueno, son 9 meses, pero es prácticamente un año. Los grupos primero tenían miedo de comprometerse para una fecha de aquí a 9 meses, pero poco a poco se fueron comprometiendo y hasta la fecha solo ha fallado 2 veces. ¿Sobre cuántos? Sobre más de 200 espectáculos. Entonces, que la gente se compromete a que en tal fecha van a estar listos con tal obra y entonces uno puede hacer el trabajo, por otro lado, de preparar al público para que el público precisamente esté listo para verlo. Esto ha cambiado y también lo que ha cambiado es que antes nosotros hacíamos teatro para otros teatreros y hoy estamos haciendo el teatro para el público. Y el público finalmente es el interlocutor, como dijo David, es el interlocutor absolutamente esencial para el teatro. Y otra cosa que ha cambiado mucho es la pasión en los jóvenes por el teatro. Esta pasión ha ido creciendo y creciendo y ahora hay una cantidad de jóvenes. Debo decir que la mayoría de jóvenes que llegan al teatro llegan a través de la diagonal del teatro universitario. Y el teatro universitario, hay que decirlo, no nació de la universidad. Nació el teatro universitario en El Salvador, ha nacido por teatreros que han querido crear teatro dentro del marco de la universidad y luego las universidades han ido a saludar con esa cachucha ajena y lo han integrado dentro de sus programas. Pero hay que decir las cosas como son. No son las universidades que decidieron vamos a hacer un teatro universitario. Eso fue una decisión que se tomó a principios de los años 1950 para el teatro universitario de la Universidad del Salvador. Pero de ahí para allá, todos los teatros universitarios, que son los viveros de artistas hoy día en El Salvador, porque en El Salvador, y hay que decirlo claramente, y no me aburro de decirlo, no hay una educación sistemática del teatro. No hay una formación sistemática de teatro. Hay ciertos diplomados que se han creado en distintas universidades, pero no es una educación sistemática como la que existió en el tiempo de Bellas Artes en los años 50 y durante los cortos años de la existencia del bachillerato en artes en los años 70. Entonces, pero sigue siendo el vivero de donde salen los artistas. Y la otra cosa que ha cambiado muchísimo, y con esto termino, es que en los últimos años se están abriendo nuevos teatros.
Y a mí me da risa cuando la gente me dice, bueno, ¿y no le da miedo que abra otro teatro? No, al contrario, si hay 20 teatros mejores, si hay 5 tanto mejor, si hay 50 todavía mejor. Y están abriendo teatros, no solamente en San Salvador, pero hay un teatro que se abrió hace unos años en Cojutepeque, hay un teatro que se va a abrir ahorita en Santa Tecla en este mismo mes. Se están abriendo espacios, más espacios y espacios que tienen que ser para teatro, porque el teatro necesita del tiempo necesario para montar una obra, para poder hacer de ese espacio que sea un espacio vivo y no un garage de alquiler donde uno lleva como cuando se le arruina el carro, uno va a donde un mecánico y le deja el carro unos días para que lo arregle. No, tiene que ser a partir de estos centros de representación que se llaman teatros. A partir de ahí se tiene que motivar la actividad teatral. Paso la guitarra porque ya interrumpí bastante. No, 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 sí. Tú ahora estás siendo testigo de ese proceso, David. Dinos cuál es tu sentimiento, porque tú vienes de una visión más centroamericana. Sí, para mí hay muchas cosas que son importantes y que creo que este libro me ha ayudado a entender muchísimo. Yo vengo de Nicaragua, ¿verdad? Vengo de la escuela, vengo del grupo Teatro de Títere Guachipilín, que es uno de los grupos más importantes de teatro centroamericano. Y en el Guachipilín siempre tuvimos contacto con el teatro salvadoreño, o sea, artistas como René Lobo, como Jennifer Valiente, siempre, digamos, había esa relación con El Salvador. Y yo por mis investigaciones conocía de Sol del Río 32, conocía de la guerra en El Salvador, pero hacer este libro me ha ayudado a comprender los debates, incluso los actuales del teatro salvadoreño. Y una de las cosas interesantes que este libro me ha podido regalar es poder entender esas disputas estéticas que se convierten en disputas políticas dentro de los hacedores del teatro. Eso por un lado. Por otro lado, creo que los lectores, las lectoras van a encontrar esa puesta en pasado, porque una de las cosas que yo le decía a don Roberto y que yo insistí muchísimo, yo no puedo marcar su aporte al teatro salvadoreño sin poder ponerlo a dialogar en el hilo de la historia del teatro salvadoreño, ¿verdad? Entonces la gente va a poder encontrar referentes y líneas de estudio e incluso líneas de información que nos permiten pensar el teatro salvadoreño de hoy y por qué ciertas cosas en el teatro salvadoreño se mueven como se mueven hoy. Y pasando a mi trabajo como crítico teatral, como un espectador especializado más, porque eso es lo que hace el crítico teatral. Y quiero decir también que yo ni soy ni el primero ni el último crítico del teatro salvadoreño. Han habido anteriores críticos, ¿verdad? Que si bien han hecho una crítica clásica, una crítica totalmente subjetiva, una crítica que se fundamenta en los juicios de valor, ¿verdad? La crítica que yo propongo, que es la escuela cubana, es una crítica interpretativa. Es una crítica en la que uno puede, digamos, deconstruir, en la que uno puede entender, reinterpretar, devolver al artista siempre con una alta cuota de ética, con una alta cuota de afecto. Y creo que eso me ha abierto las puertas para poder acercarme como espectador a los distintos grupos y a los distintos espacios de teatro salvadoreño. Creo que hasta hoy, puedo decirlo, se sienten los resultados y los ecos del bachillerato en artes, porque como yo bien lo he defendido públicamente, lo he argumentado públicamente, el bachillerato en artes sin duda es un parteaguas, no solo en la historia del teatro salvadoreño, sino en la historia del teatro centroamericano, porque en esa época no hubo ningún proyecto de educación formal público en ninguno de los países de Centroamérica. Y tampoco con esa diversidad de maestros, ¿verdad? Que provenían también de distintos países y que hicieron y que pusieron bases para lo que se ve posteriormente y lo que llega hasta hoy.
Entonces creo que en principio el teatro salvadoreño es un teatro de grandes actores y actrices, de gente que se para en el escenario y sabe muy bien las posibilidades técnicas de su trabajo. Por otro lado, creo que el teatro salvadoreño actual es un teatro con una heterogeneidad de lenguajes, con una heterogeneidad, con una pluralidad, con una diversidad de propuestas estéticas, y que sobre todo y principalmente quien sale beneficiado de todo esto es el público, son las audiencias. Que los artistas podamos tener encontronazos, que los artistas podamos tener divergencias, pero es importante cómo cada quien ha ido labrando su camino, en conjunto o por separado, pero siempre teniendo ombligos en este árbol genealógico, teniendo troncos en común. Sin embargo, quiero decir que algo que he visto últimamente en la escena salvadoreña, y eso lo podemos dejar para otro momento, para otra conversación, es una dislocación, como me gusta decirlo a mí, una dislocación en el trabajo de los directores escénicos, en el trabajo de los directores artísticos, porque si bien están diseñando hermosas puestas en escena, con imágenes, con discursos, con formas bien planteadas, se están olvidando del trabajo fundamental, que es el trabajo con los elencos, el trabajo con los actores, el trabajo con las actrices, el trabajo con la filigrana, con la teatralidad que se sustenta en esa persona o en esas personas que también se paran en el escenario frente a las audiencias. Nuevamente yo quiero agradecer muchísimo la confianza, ¿verdad?, de don Roberto Salomón, a agradecer también esta posibilidad de poder entender el teatro salvadoreño desde otras perspectivas y de poder tener otros lentes para poder entender la praxis, no se olvide nunca de eso, la praxis, lo que sucede en el aquí y ahora. Y también a las personas que lean el libro, no solamente quisiera, ¿verdad? No solamente provocarlos desde la lectura de la información o del discurso del libro, sino también que piensen las posibilidades metodológicas que este libro ensaya. Porque ojalá este texto pueda mover el pensamiento, pueda mover las críticas, pueda mover los criterios, y ojalá que haya gente que diga, este libro no sirve, y ojalá que haya gente que diga, este libro sirve, pero que ojalá esas dos afirmaciones hagan que se produzca más textos sobre teatro salvadoreño, más investigaciones sobre teatro salvadoreño, y que el teatro salvadoreño también pueda ir teniendo otros anclajes y se divulgue y siga dialogando con las audiencias, que es a quienes nos debemos. Bueno, hablando de esos otros libros sobre el teatro salvadoreño, me dices que este es el quinto libro, ¿verdad? Entonces, quisiéramos como tener por lo menos esa visión de cuáles han sido los libros anteriores, ¿no? Sí, en la investigación, ¿verdad? Para hacer esta investigación, claramente, así como todo el mundo, ¿verdad? A los artistas nos encanta ser los primeros en todo, pero eso es una gran paja, ¿verdad? Me encanta esa expresión salvadoreña, una gran paja. Y yo quiero decir que yo me encontré, ¿verdad? Y estudié y revisé, en principio, 3 textos que para mí son textos fundamentales para entender la historia del teatro salvadoreño, sobre todo hasta 1990, que es el prólogo al libro Panorama del Teatro en El Salvador, que es un prólogo del maestro Edmundo Barbero. Y una de las cosas que yo arguyo en esta investigación, con el libro Convergencias, es que todos los investigadores posteriores han tomado la cronología que el maestro Barbero construyó. Porque Barbero, si bien hace una revisión, y esto es una de las deficiencias, ¿verdad? O más que deficiencia, no me gustaría decir deficiencia, sino es una mirada de la escuela clásica de investigación sobre el teatro, que son investigaciones sobre el texto teatral, ¿verdad? Que es uno de los registros que siempre sobrevive del teatro.
Entonces, el maestro Barbero, en el 72, bajo el sello de la editorial universitaria, emprende un proyecto en varios tomos sobre la dramaturgia en El Salvador. Y en este primer tomo, que es el único tomo del libro, del proyecto, porque no sé qué pasó, pero no se siguió publicando, está este prólogo que se, al panorama del teatro en El Salvador. Posteriormente está el libro de 1993 de José Roberto Sea, que es Teatro en y de una comarca centroamericana. Que en este texto, ¿verdad?, se mezclan artículos de periódico, notas, y siempre se hace un hincapié en la dramaturgia. Y por otro lado, y me encanta que Carlos nos acompañe en esta presentación, porque con don Roberto decimos es el más citado en el libro, está el libro de Carlos Vélez, del año 2002, editado por Clásicos Roxil, que se llama Las artes escénicas salvadoreñas, una historia de amor y heroísmo. Y es importante decir que estos tres textos son revisiones históricas y tienen un gran trabajo de acopio y sistematización del archivo, porque una de las cosas más difíciles cuando uno hace investigación sobre arte es poder encontrar un archivo organizado. Y uno siempre tiene que estar constantemente buscando hasta debajo de las piedras para sacar los archivos. Y otro, digamos, texto que también fue importante, que es un texto, digamos, es una investigación diagnóstica, ¿verdad? Que es Teatro, Análisis de Situación de la Expresión Artística en El Salvador, editado por Accesarte y escrito por Roberto Salomón y Alejandro Córdoba. Y posteriormente, para esta investigación, está el libro Hippies de Barranco, que lo escribió también Alejandro, que tiene, ¿verdad? Como expliqué al inicio, esta idea del qué, ¿verdad? En esa siempre tónica de historia, de memorias, de contar lo que sucedió. Y yo también quisiera decir que en este prólogo, en esta introducción del libro, yo tengo un texto y que yo quisiera leer públicamente, porque para mí son deudas pendientes las investigaciones sobre la praxis de Sol del Río, quizás la agrupación salvadoreña más importante de la época de la guerra y la posguerra, el trabajo de grupos que siguieron activos durante la guerra civil, como Vivencias, Hamlet, Ocelot, Caminante, Comunica Teatro, Calabaza, así como las producciones realizadas en los frentes de guerra. Es fundamental poder pensar esta parte del teatro salvadoreño, porque fueron personas que se quedaron en El Salvador y sostuvieron el teatro en el país. También es importante para mí que se abran investigaciones sobre el Festival Creatividad Sin Fronteras, que dinamizó la escena nacional en los años 90, y también del Grupo Teatro Estudio, ambos impulsados por Fernando Maña. Es fundamental poder entender y analizar la práctica de la escuela de Philander Funes y su escuela, que se llama Escuela del Arte del Actor, y su importancia para la formación de una generación de artistas que hoy por hoy son elementos fundamentales de la escena local. Además, también son deudas pendientes los análisis de las poéticas de los artistas escénicos de la posguerra. Creo que, y ojalá este libro pueda mover y propiciar, ¿verdad?, esa mirada rizomática de esta gran familia, de esta gran genealogía, de este gran árbol genealógico que es el teatro salvadoreño. Bueno, muchísimas gracias, David, por sintetizarnos y darnos esa mirada al final. Quiero darles la oportunidad de decir lo que quieran para cerrar este conversatorio. Y para el público decirles que estén alertas porque el libro está por publicarse, por salir al aire. Es un gustito de noviembre para que diciembre, ojalá pues lo tengamos en la mano, ¿verdad? Así es que me gustaría, Roberto, ¿tú quieres decir algunos comentarios o quieres saber del público qué es lo que te apetece?
mm, Sí, yo quisiera saber del público, ¿verdad? Creo que David y yo hemos hecho hemos dado una visión de lo que contiene el libro. Me encanta que habló de todos los grupos importantes que estuvieron trabajando durante la guerra. Y que me parece que esas investigaciones, pues hay que hacerlas. bueno, mira, en términos de comentarios, ¿verdad? De gente que está con nosotros, quería decirles que está Dagoberto Alcides Torres Peña, Otro alumno del bachillerato en artes. Janet Ramos Murillo, Elizabeth Guzmán, Otra. Antonio Aguilera. Saludos a esos maestros del teatro, felicitaciones. Está Pepe Cañas, Otro. CB Cecimil, y Dagoberto Alcides Torres Peña dice: saludes maestro, gran trayectoria de trabajo incansable por el teatro y el trabajo artístico nuestro. Está Ramón Jiménez, está Joseph Ken Bryce, muy buen trabajo, saludos desde Nicaragua, me interesa conocer más sobre el tema del teatro y la migración, algo y algo en nuestro país y todo lo que está pasando. Joseph Ken Bryce, también Ricardo Canales, Odil de Los Ángeles López Barberena, está Muriel Asbun con nosotros. Gracias Muriel por estar con nosotros. Felicidades, dice Muriel, y Pepe Cañas, felicidades. Maru Paz también nos está viendo, pero había otro comentario. Bueno, esos son los comentarios ahorita en Casa de la Cultura y estoy segura que ustedes tienen algo otros en sus propios Facebook pages. Y esto estará también grabado en la Casa de la Cultura El Salvador. Y David, ¿quieres decir algunas palabras ahora que cerramos? Sí, yo quisiera decir que para mí haber venido a El Salvador ha sido un privilegio. Yo me he sentido y quiero agradecer no solamente a don Roberto, ¿verdad? Que es digamos, el centro de este trabajo, sino también a las demás personas, a otros artistas también que han confiado en mi trabajo. Por ejemplo, antes de escribir sobre don Roberto, Jorgelina Cerritos me pidió que yo hiciera un prólogo hace ya como 5 años, a un prólogo a su trilogía de la memoria, y esa fue, digamos, una de las entradas desde la escritura, desde el pensamiento al teatro salvadoreño. Quisiera agradecer también a todos los artistas escénicos, tan sencillo como eso, los artistas escénicos que me piden: mira, vení a ver mi obra, mira, ¿qué opinas de esto? Porque para mí es sentirme bienvenido, es sentirme en otra de mis casas, ahora en otro territorio, el tercer país en el que vivo. Y para mí eso ha sido fundamental porque a uno le dan ganas de seguir trabajando y le dan ganas también de poner en valor, como siempre le digo a don Roberto, mi trabajo no es un trabajo, de primer plano, sino mi trabajo es un trabajo de poner en valor el trabajo de otros. Y ojalá, ¿verdad? Que mi trabajo, que esta manera de pensar el teatro desde otras zonas, desde el teatro como tal, como acontecimiento, como práctica, como archivo intercultural, etcétera, pueda también darle luces a la gente, tanto a los artistas como a las audiencias. Y tenemos luego, ¿verdad? Esta presentación, la presentación presencial aquí en San Salvador, y a finales de este mes e inicios de diciembre el libro ya va a estar circulando para que estén atentas, para que estén atentos y podamos seguir dialogando en esta convergencia, ¿verdad? Que es el teatro, en este unir mundos y en este unir subjetividades que nos hermanan y nos hacen, o no, ¿verdad? Nos hermanan o no sobre el escenario. Y nada, muchísimas gracias y siempre totalmente agradecido con don Roberto, no solo
el sujeto de estudio de libros, sino también mi papa en El Salvador. Bueno, qué bien. Muchas gracias, David, por ese maravilloso trabajo que tengo mucha ilusión de leerlo, porque así como puede haber convergencia de visión, puede haber divergencia, porque yo sí tuve la gran oportunidad de conocer a Robbie también en Suiza y su trabajo en Francia. Así es que y acto teatro, etcétera. Entonces, lo hemos acompañado a este gran director, actor. Yo quisiera decir algo, Janet, si puedo Oh, todavía. no, dale, dale, Sí, dale, dale. ¿Qué me, quiere me decir? parece importante subrayar que sin consideraciones ideológicas, lo importante es permitirle a cada quien ocupar su lugar y encontrar el lugar que se merece en la sociedad. Y eso desgraciadamente no está sucediendo hoy por hoy en El Salvador. Bueno, y es una de las razones por las cuales tenemos que seguir haciendo teatro, viendo teatro, porque nos ayuda a tener un análisis crítico de las realidades. Así es. Entonces, eso es una de las grandes lecciones del teatro para mí, porque, y eso es yo como audiencia, voy al teatro para que me haga reflexionar y pensar sobre la realidad, sobre mí misma y mi relación con los demás, ¿no? Y la sociedad sobre todo. Así es que eso es el teatro. Gracias, Robbie, gracias, David, y que viva el teatro y que siga viviendo, y con qué alegría he oído hablar de todo lo maravilloso que se está desarrollando en El Salvador, y ya me dan ganas de estar ahí para ir a ver teatros en Cojutepeque, en Santa Tecla, en las diferentes partes. Dicen que hasta en Galones, en lugarcitos pequeños, tienen un Richard III, que es cosa seria. Así que... Sí, en la galera acaba de presentar Ricardo III, un montaje muy lindo. Bueno, entonces, qué alegría felicitarlos y felicitarlos a todos por hacernos este regalo a la sociedad salvadoreña y al mundo. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches a todos y será hasta la próxima cuando tenga el libro en mano. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Queriéndolos mucho. Chao.